Vamos a entrar a la mesa ya con los queridos Maxi abogados. Hay temas importantes que vamos a abordar con David Peña y Federico Anaya. Uno es que avalan reformas sobre armas. Fíjese usted, regularán uso civil y portación en paraestatales. Entonces dice, la Cámara de Diputados aprueba de manera prácticamente unánime una reforma a la Ley Federal de Armas de Fuegos y Explosivos. Federico, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Ernesto. Buenos días a la audiencia. Y aunque aquí no necesariamente nos estamos refiriendo a los retenes, pues bueno, sí, a facultades aquí que por un lado generan preocupación, por otro dicen genera tranquilidad. ¿Qué es lo que se está aprobando aquí, Federico, y cuál es tu valoración de esto? Eh, Mira, Ernesto, en realidad, primero hay que decir que es una reforma que pasó con un consenso altísimo, 475 votos. La oposición de derechas apoya el dictamen final. Por lo tanto, parece que eso fue en Cámara de Diputados, entonces se iría al Senado y probablemente la van a aprobar pronto, sin mayor problema. Pero tal vez hay que recordar a la audiencia que esta ley es una ley reglamentaria directamente de la Constitución, del artículo 10. El artículo 10 de la Constitución, desde el modelo original de 1857, establece que una de las libertades de las y los ciudadanos es poseer y portar armas. Atención, en el modelo de la Constitución liberal, esta libertad está íntimamente relacionada con la capacidad del pueblo como colectivo de armarse para defenderse, que es la Guardia Nacional de los 1850. Bueno, el mundo y México han cambiado muchísimo y el artículo 10 de la Constitución de 1917 recuperó la libertad de poseer y portar armas. Y más o menos no tuvimos problema desde 1917 hasta 1968. En 1968, en esta locura paranoica del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz de atribuirle a conspiraciones de izquierda cualquier tipo de movimiento social, se gestó dentro del gobierno priista la idea de que había que hacer una nueva ley federal de armas de fuego y explosivos, y la sacaron en 1972, es decir, exactamente al momento de la Guerra Sucia. Y esta ley lo que hizo fue concentrar en la Secretaría de Gobernación y en la Secretaría de la Defensa Nacional el control de todas las armas de fuego. Una cosa que a quienes viven hoy en día simplemente ya nadie se acuerda, es que antes de esta ley existían negocios privados, armerías, en las cuales se vendían y se compraban armas de fuego, pistolas, rifles, escopetas. Después de esta ley ya no hubo armerías porque el control centralizado en la Secretaría de la Defensa Nacional llevó a que se cerraran todas las armerías. Es decir, entramos en una etapa de prohibición absoluta de las armas de fuego. Eso es de 1972. Ahora, ¿de qué se tratan estas reformas? Bueno, primero, no son las primeras reformas. Cada determinado tiempo, esta ley ha tenido que reformarse para incluir algunos calibres de pistolas o de rifles que no existían antes y que ahora sí existen y que capaz de que son demasiado anchos. Los calibres, mientras más pequeña es la bala, mientras menos ancho es el diámetro, este, puedes asumir que es permitida. Por ejemplo, un particular, un ciudadano puede tener una pistola 22, que son las que tienen la bala más pequeña, pero ya no pueden tener calibre 45, que es bastante más ancho. Y las reformas que había habido era
sí es permitido para los ciudadanos la calibre 38, pero sí es una 38 Special que dispara mucho más fuerte, entonces no. Ese tipo de cambios normalmente han venido. ¿Y qué trae esta nueva reforma? Por ejemplo, la prohibición de que se fabriquen en copiadoras de tercera dimensión en plástico armas de fuego, porque ahora puedes hacer un arma de fuego en una impresora de 3 dimensiones. Entonces, eso se tiene que regular porque es una nueva tecnología que sacan. Bueno, eso es en general. Pero hay una cosa mucho más antigua que a mí me preocupó y que va directo a lo que tú decías, Ernesto. Perdón por lo largo, pero No, para ligarlo a tu recuerdo de Chiapas hace 30 años, la ley de 1972 hacía una distinción gigante, impresionante, entre los ciudadanos y ciudadanas que vivimos en las ciudades, en las urbes, y quienes viven en zonas rurales. Y la regla principal es que ejidatarios y comuneros podían portar armas con la simple manifestación. Es decir, no tienen que tener registradas las armas. ¿Por qué? Porque se asumía que campesinos y comuneros de por sí utilizan escopetas, rifles 22 para sus actividades en las zonas rurales. Bueno, ¿cuál es el gran cambio ahora? Eso está en el artículo 9 ya reformado. Que ya no. Ahora resulta que campesinos, ejidatarios y comuneros también tienen que hacer el trámite de registro de sus armas y ya no pueden portarlas fuera de sus domicilios. Y esto es bien importante, Ernesto, porque eh, en la práctica esa norma equivale a que las autoridades federales pueden desarmar y obligar a desarmar a los campesinos. Lo cual puede ser una cuestión muy delicada y muy complicada dependiendo de cada una de las microregiones. Y por cierto, un detalle, en la iniciativa, esa iniciativa se presentó desde el año pasado, septiembre de 2014, en la iniciativa original no se prohibía la aportación de campesinos. En lo que se consensó, sí, en lo que ya se aprobó. Entonces la pregunta es, ¿de dónde vino la decisión de que a los campesinos no les vas a dejar portar sus armas? Ahora resulta que igual que en las ciudades, solo puedes tener las armas en tu domicilio. Eso tenía sentido en las ciudades, pero no necesariamente lo tiene en las zonas rurales. La otra excepción, cuando tú puedes andar con un arma a campo abierto, es cuando estás cazando. Pero para eso el requisito es que tienes que ser parte de una asociación civil, un club de caza. Y ya ahora sí que ya no entendí, los campesinos ahora van a tener que estar afiliados a un club de caza para poder llevar sus escopetas a su milpa. ya, gracias, gracias, mi querido Federico. Ya está ahí con nosotros y nosotras también nuestro maxi abogado David Peña. Pues David, con la noticia sobre esto que se avaló y como bien señalaba Federico, casi por unanimidad, 480 y tantos votos. ¿Qué decía al respecto sobre esta nueva regulación de uso civil en la Ley Federal de Armas de Fuegos y Explosivos? Mire, bueno, una disculpa, saben que siempre me conecto en la segunda parte, pero acá estoy. Miren, yo creo que las organizaciones de derechos humanos, yo lo comentaba en la nota, lo ponía para atenderla, para platicarla acá, porque a mí me había estado llegando el fin de semana en varios chats de compañeras y compañeros de organizaciones sociales, civiles, sobre todo algunas organizaciones ligadas a la resistencia civil contra las altas tarifas de la energía eléctrica, por eso les saltaba, digamos, esto de la aportación de arma ahora para CFE, y algunas organizaciones que han estado luchando ya durante muchos años contra los derrames petroleros de Pemex, sobre todo en la zona de Campeche, Tabasco y una parte de Oaxaca también. Las compañeras y los compañeros justo me compartían el documento y me decían, "No, oye, ¿cuáles son las implicaciones o cuáles podrían ser las implicaciones de esto?"
Perdón, y yo con todo respeto empezaba a leer la nota, no he revisado todavía, no revisamos bueno, no he revisado todavía el dictamen que ya se aprobó en Cámara de Diputados, no sé si esté público, probablemente sí ya esté público, pero porque fue creo que el jueves de la semana pasada que se aprobó. Pero lo que me preocupaba era, yo coincido con todo lo que estaba haciendo el señalamiento Federico en la historia, en la forma, digamos, en la que ha venido evolucionando esta ley de arma de fuego y explosivo, pero en estos dos temas creo que hay un riesgo en esos términos. Primero, esto que decía Federico, justo de la extralimitación, o no sé cómo decirlo, como sobre regular las portaciones, esas portaciones individuales de campesinos, campesinas, de gente que está trabajando en algunas zonas donde puede ser riesgo de animales, riesgo de robos, ¿no? Y que tengan además son rifles, son pistolas, como dice Federico, 22, ¿no? No es que sean pistolas, armas de uso exclusivo del ejército. El sobreregularlos, el poner a uno una mayor restricción o mayor control sobre ese tipo de armas. Y cuando pensamos que el país está inundado por armas que entran desde los Estados Unidos principalmente y que no son este tipo de armas, ¿no? Que no son este tipo de armas que están reguladas o que están permitidas, que son armas de grueso calibre, que son armas que utilizan grupos de delincuencia organizada o otras personas, no solo grupos de delincuencia organizada, pero que obviamente no entran en este parámetro del control de portación de arma. El, este parámetro de control de portación de arma es un margen reducidísimo de la población. No tengo el dato, para ser muy, muy pocas personas los que estén permisionados, digamos, para portar el arma o para tener el arma en su domicilio y sobre los cuales ahora se harán estas mayores restricciones o mayores controles. Insisto, creo que la visión está centrada, o esa es una inferencia mía en más bien evitar la proliferación de grupos de autodefensa o grupos con estas características mucho más indígenas, campesinas de autodefensa, que sí tienen este tipo de armas. Este tipo de armas, yo no diría básicas, pero permitidas, digamos, o permisionadas. Creo que va más un poco la mira hacia allá. Es una iniciativa que se presentó en el sexenio anterior, es una iniciativa de presidencia que se presentó en el sexenio anterior, no es de la actual administración, estaba pendiente en comisiones y se aprobó. Insisto, a reserva de ver el dictamen en los contenidos, en la exposición de motivos, creo que ese es uno de los objetivos, el poder tener la limitación o el control de estos grupos de autodefensa sustancialmente o sustantivamente integrados por personas campesinas, indígenas, que están en sus comunidades y que hacen estos ejercicios de autodefensa que ya conocíamos desde hace muchos años, ¿no? Y dos, la segunda parte de preocupación, la primera, todo esto que yo dije sí es inferencia mía, ¿no? A partir de la información que se da a conocer en la nota, de esta regulación o mayor regulación que se está poniendo. Y esta segunda sí es directa, o sea, se les permitiría portar armas a algunos empleados de las paraestatales de CFE y de Petróleos Mexicanos. Eh, no sé, Petróleos Mexicanos y CFE tienen instalaciones estratégicas que son resguardadas y que es obligación del Estado mexicano y del Estado federal resguardarlas. Es decir, no veo la necesidad de que el personal civil de estas instituciones tenga ahora la posibilidad de portar armas. Si hay y si se trata de elementos de seguridad adscritos a las paraestatales, tiene otro sentido, tiene otra lógica. Es decir, que el propio personal de seguridad o que se amplíe al personal de seguridad que se tiene la posibilidad de portar armas. Insisto, además las que son instalaciones estratégicas de las dos, tanto de CFE como de Petróleos Mexicanos, tienen este resguardo militar o resguardo, en este caso, de la Guardia Nacional. Entonces, esta parte era la que un poco saltaba porque justo las compañeras y los compañeros, sobre todo de la resistencia contra la CFE, nos decían, oiga, abogado, y ahora pues los de CFE que vengan a hacernos los cortes o los de CFE que vengan pues sí, a requerirnos los pagos, ¿no? Porque estamos en resistencia de pagos, pueden venir armados y pueden, pues, o sea, defenderse, ¿no? Digamos.
Y entonces les decía, mira, es que hay que ver la forma en la que se va a aterrizar, digamos, el control o la propuesta que se está aprobando, sí, la modificación que se está aprobando ahora en Cámara de Diputados y que se quiere trasladar, que se va a trasladar, como dice Federico, a la Cámara de Senadores. Perdón, habría que, sobre todo, hacer una revisión puntual del contenido, del alcance de esta nueva autorización o de la autorización. No sería, entiendo yo, para todo el personal, ¿no? De la CFE ni de Lucifer, de CFE ni de Pemex, sino para algunas personas en lo concreto. Insisto, si está limitado a aspectos de seguridad interna o seguridad de las instalaciones con personal propio, tiene una lógica y tiene un sentido. Si es ampliar esta posibilidad de que personal de la paraestatal, tanto de una como de la otra, puedan tener armas, incluso fuera de las propias instalaciones. Insisto, si está pensado a resguardo de instalaciones, tendría cierto sentido. Si se amplía al exterior, pues sí tendría un riesgo también para la propia población. Entonces, por un lado, y termino, ¿no? Por un lado, se meten más regulaciones para la gente que hoy pueda tener algunos permisos o que hoy pueda tener armas permisionadas o armas autorizadas, se les mete más controles y por el otro lado, pues se facilitaría a que algunos funcionarios de estas paraestatales pudieran portar armas. Es un poco, digamos, esta iniciativa, decía Ernesto, pasó como de noche, ¿no? Pasó como sí, como poco atendida. Y creo que vale la pena, por eso la quisimos traer a colación aquí, justo pues, para echarle un ojito, ¿no? Para estarla revisando, a ver cómo va, ver la discusión y ver la discusión también en el Senado. Ya, gracias, gracias, mi querido David. ¿Algo más que quieras añadir sobre eso, mi querido Federico? A ver, un detalle. Una de las paradojas más grandes de la ley original de 1972 es que pretendía darle al gobierno federal un control mucho más estricto de las armas y falló completamente. El resultado final fue un desastre en el sentido de nadie sabe realmente cuántas armas hay en México. Y tal vez el problema más grave es lo que está diciendo David ahorita, que es la implementación de la ley. La justificación de las reformas no es nada más poner al día la ley en términos de la tecnología de armas. Eso digamos que era casi natural. A mí me preocupa las restricciones para campesinos, porque entonces resulta que ahora ya no hay diferencia entre campo y ciudad, y entonces hay una excusa legal tremendamente grande para atacar, por ejemplo, a las policías comunitarias de Guerrero. Las policías comunitarias de Guerrero portan las escopetas que de por sí tienen los campesinos como parte del sistema de defensa comunal. Ahora significa que podrían ser confiscadas y aparte podrían acusar de portación ilegal. Eso es un error, en mi opinión, de lo aprobado. Así como es el dictamen en la Cámara de Diputados, que se aprobó por unanimidad, incluyeron que ya no hay portación en zonas rurales. Y eso no venía en la iniciativa. Entonces, a mí mi pregunta es, la derecha dice, la apoyamos porque oyeron nuestras propuestas. Mi pregunta a los diputados en la izquierda de San Lázaro es, ¿esa fue una propuesta de la derecha? Porque la derecha ha estado soñando desde la rebelión zapatista de Chiapas en tener una excusa para poder entrar a saco a desarmar a las comunidades. La otra cosa, Ernesto, es todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Seguridad estuvo trabajando en procurar algún tipo de regularización de las armas que sabemos que están en circulación. Pero una cosa interesante, en una reunión convocada por el Programa de Seguridad de la Ibero, funcionarios de la Secretaría de Seguridad del gobierno de Andrés Manuel explicaban cómo iba ese programa. Pero ese programa estaba muy bien pensado, pero también era muy racional en el sentido de que iba primero a lo que se podía hacer con seguridad y que se podía implementar bien, que era regular o registrar bien las armas que están en manos de policías municipales, policías de los estados, policías de seguridad que están registradas en los estados,
para saber esas armas que teóricamente tenían un permiso de la Sedena y que tendrían que estar bien registradas, si todavía estaban físicamente en posesión de los cuerpos de policía o de cuerpos de seguridad privada o ya no estaban. Y cuando platicando en general sobre este tema con los ponentes de la Secretaría, yo les preguntaba, bueno, ¿y el resto de las armas? Porque aparte de todo, hay armas eh, que desde los años 60 y antes estaban circulando en el país. En alguna ocasión en Chiapas nos tropezamos, me acuerdo bien, un caso, con un asunto en el cual estaba involucrada, así nos dijeron los campesinos, una escopeta calibre 45. Bueno, el problema es que 45 es un calibre para pistola o para revólver, arma de mano. Cuando le pregunté a mi padre, que era experto en esas cosas, me dijo, es una cosa rara, pero déjame revisar. Se puso a checar en sus revistas y libros y descubrió que efectivamente el cuerpo de paracaidistas británico en la Segunda Guerra Mundial había creado un fusil calibre 45 para que los paracaidistas no tuvieran que llevar dos tipos de municiones distintas, sino que llevaran un solo tipo de munición para hacer más fácil. Bueno, ¿cómo llegó a una comunidad campesina de Chiapas en 1996 un fusil de esos de las fuerzas de paracaidistas británicas de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, eso les da a la audiencia una idea acerca de lo poroso que es el flujo de todo tipo de armas. Ese es un fenómeno. Y no tiene que ver, por cierto, con el contrabando de armas nuevas producidas en Estados Unidos, que eso hemos venido discutiendo hace mucho tiempo, es parte de una demanda de México contra los fabricantes de armas de Estados Unidos y contra los comercializadores. Esas son armas modernas. Y otra cuestión, se prohibieron, se cerraron las armerías, pero resulta que en México hay una industria popular de fabricación de armas. Y cuando tú haces las campañas de despistolización, sacas una parte de esas armas hechizas que hay en la sociedad, que no vienen ni del extranjero ni de la Segunda Guerra Mundial, sino hechas en tallercitos que nadie sabe exactamente dónde están, pero que igual matan. Y eso es también increíblemente difícil de regular y de implementar. Mi opinión general es que el tema no lo hemos debatido, igual que tampoco hemos debatido los grandes temas de Fuerzas Armadas. Y el último detalle, Ernesto. Ahora lo que estamos haciendo es reforzar todavía más la centralización del control en la Secretaría de la Defensa Nacional. Mi pregunta sería, ¿Secretaría de la Defensa Nacional con esta nueva ley va a recuperar el proceso de racionalización, registro que venía haciendo la Secretaría de Seguridad Ciudadana antes? ¿O vamos a volver a empezar? Los problemas de la centralización ya los dije. Desde 1972, teóricamente, tú puedes adquirir un arma de fuego para tu protección en tu domicilio si eres un urbano. Vas a la defensa, la compras, te la registran, te dan tu permiso. Eso está muy bien. Pero el único problema es que la Secretaría de Defensa no tiene en la práctica realmente control de lo que está pasando. Ahora sí lo va a tener. Un diputado del PAN que estaba muy contento con la aprobación decía, bueno, sí, pero a ver si se implementa. A mí lo que me preocupa es que lo que primero van a implementar es esta prohibición de la aportación en zonas rurales. Ya, gracias, mi querido Federico. David, si no tienes nada más, pasaríamos al tema de la ley de comunicaciones. No, perdón, sí, tengo algo más. Alguien me escuchó y me mandó ya el dictamen de lo A aprobado. a ver. Y entonces me gustaría hacer referencia a un par de artículos, nada más justo sobre ese tema, Federico, ¿no? Este último tema. El artículo, bajo la mirada, no me regañen, no me estoy durmiendo, es porque estoy viendo el celular, ¿no? Lo voy a poner aquí enfrente para que no me vea tan dormido. Es artículo 9 y dice, está permitida la posesión de arma de fuego autorizada por la Sedena, eso ya lo sabíamos, ¿no? Esto ya está autorizado. Fracciones 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí establece la posesión de arma en los domicilios, como decía Federico, ¿no? Que esto está legitimado, digamos, ¿no? Tú, como decía Federico, vas, tú compras tu arma, la registras en la SEDENA y la tienes en tu domicilio. Pero viene esto que nosotros decimos sobre regulación en materia de ejidatarios, campesinos, personas que están en el ámbito rural, y dice,
También podrán poseer en el domicilio un arma de las señaladas en las fracciones 1 y 2 de este artículo para la seguridad y la legítima defensa de las personas moradoras. Perdón. La calidad de persona, y bien, y esto es nuevo en esta reforma, la calidad de persona ejidataria o comunera Ujú. o sea, de aquí primero ya te limitas. Si estás tú en el ámbito de la ciudad, no importa tu calidad. Tú vas, compras, tienes derecho y registras. Pero si estás en el ámbito rural, tienes que ser ejidataria o comunera. Esa es la primera, digamos, yo diría discriminación, ¿no? La calidad de persona ejidataria o comunera debe comprobarse mediante documento fehaciente que expida la autoridad agraria competente. La calidad de jornalero del campo debe acreditarse con el certificado que expida la autoridad competente. O sea, ¿como para qué? Además, ¿quién expide un certificado de jornalero si los compañeros y las compañeras están en condiciones de absoluta explotación, cuasi esclavitud en los jornaleros y las jornaleras? Un certificado que expida la autoridad competente del lugar en el que radique dicha persona. Las armas señaladas en este artículo se podrán autorizar para su uso en representaciones escénicas y culturales, así como en cívicas y cinematográficas, bla, 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 bla. Oye, David, tienes que mandarnos eso, qué cosa, güey. Uf. O sea, esto es como, o sea, sí, raro. Por eso decíamos, hay que revisarla, hay que ver cómo va a pasar en el Senado. Pero aquí, como dice Federico, o sea, llama la atención que la derecha la haya apoyado y el PRI la haya apoyado. Claro, pues porque son aspiraciones de ellos de hace 40 o 50 años. O sea, era lo que querían meter en la legislación y no se había podido por N o Y razón. Y ahora con una iniciativa, que habría que revisar también la iniciativa del presidente, yo no estoy diciendo que esa sea la iniciativa del presidente, esta fue modificada en la Cámara de Diputados. Se modificó la iniciativa original y se metieron estas condiciones y estas restricciones, pues raras, digo raras por decirlo menos, ¿no? No queremos aquí luego en el chat se me vienen encima, ¿no? Pero estoy, perdón, aprovechando estos segunditos, nada más buscando ver cómo viene la regulación para los de la CFE y pero no le alcanzo todavía a leer. Pero bueno, se los comparto el dictamen que me acaban de hacer llegar los compañeros justo de la Resistencia, que ya lo tienen, me lo compartieron y bueno, pues así a bote pronto algunas de estas cosas que van saliendo en esta lectura, perdón, pero ahí era importante colocarlo así. Justo creo que las preocupaciones que tenía Federico y que estaba notando se hacen más hondas las preocupaciones, ¿no? Con esta primera lectura que tenemos. Qué cosa. Federico, pues necesariamente obligado que comentes algo al respecto. A ver, perdón por pensar en casos concretos. El primer ejido al que se dotó durante el reparto agrario de la laguna fue el ejido de Tlahualilo, que era una de las grandes haciendas en 1936. Y Tlahualilo no solamente era una gran hacienda, sino que tenía una población muy grande. Entonces, ese ejido tiene una zona urbana, que es hoy en día no solamente la capital, entre comillas, del ejido, sino también es la capital, la sede municipal del municipio de Tlahualilo. Bueno, por la cantidad de habitantes que tiene, Tlahualilo, ese centro urbano, es urbano. Y no solamente viven ejidatarios, sino también personas que no son ejidatarios. Esas personas que no son ejidatarios, en esta ley federal de armas de fuego y explosivos, pueden tener desde siempre sus armas en el domicilio. Pero los ejidatarios podían tener sus armas en el domicilio. Y ahí había una cosa rara desde la ley de 7210, que los ejidatarios no podrían portarlas en la zona urbana, pero si se salen de la zona urbana sí pueden portarlas en la zona rural de Tlahualilo. Ahora, lo que está creando esto que acaba de leer David es que todos quedan convertidos en urbanos y entonces las armas se tendrían que quedar, en teoría, guardaditas adentro de los domicilios de todos los ejidatarios y de todos los habitantes de Tlahualilo. La pregunta práctica es, ¿cómo puedes vigilar esto? Es, como dijo David, sobre regulación y es entregarle a la Secretaría de la Defensa Nacional unos poderes gigantescos. Ojo, la ley de 72 a mí no me gusta nada, ni nunca me ha gustado,
porque creaba una especie de monstruo con dos cabezas, porque era defensa y gobernación. Y gobernación a veces era mucho peor que la defensa en términos autoritarios, pero por lo menos tenías dos cabezas y se podían pelear entre ellas. Ahorita nada más tienes una. ¿Con qué criterios van a aplicar? Esas son las cosas que hay que seguir vigilantes y ver cómo va el debate en el Senado. Y ojalá en el Senado haya alguna compañera o algún compañero que se acuerde de la diferencia entre campo y ciudad, que todavía existe. Y lo que dijo David está horripilante. ¿Quién es la autoridad competente en materia de jornaleros? Y ojo, ¿dónde reciben los jornaleros? Si una de las características básicas de los jornaleros es que es población migrante interna. Entonces, ¿quién va a ser? La autoridad ejidal, comunitaria o municipal del lugar de origen, que en el caso que tú has dado seguimiento, Ernesto, podría ser Tlapa, el municipio de Tlapa, en Guerrero, o la autoridad de los municipios que reciben en Sinaloa o en Baja California. Ya, pues bueno, ahí están los distintos ángulos y será todo un tema. Yo espero que ahí todavía no sé si vaya a alcanzar para haber una modificación. Supongo que esto además tiene que pasar al Senado de la República, No sé. ¿no? Sí, sí, pero a ver, ya encontré, ya yo aquí me puse en chinga, perdón, a buscar la otra parte. Ah, muy bien, muy bien. Qué bueno que la conseguiste. Nosotros no la A- habíamos conseguido. Artículo, artículo 24 y dice, bueno, el primer párrafo no viene porque está en el dictamen, ya nada más el primer párrafo se entiende que no se modifica. Y se habla sobre quién puede portar armas. Los militares con jerarquía de generales, tal, podrán portar accesorios, cargas y luego pueden portar armas. Y viene un listado y dice la fracción primera, quienes integren, personas integrantes de, fracción primera, las instituciones policiales y de procuración de justicia federal, estatal de la Ciudad de México, municipales y de las alcaldías. Entonces, eso me parece que esto es reforma también, pero digamos que se entiende. Dos. Y aquí está raro los organismos que por sus funciones de carácter público justifiquen su necesidad. La CFE, Pemex. Sí, ¿no? O Exacto. sea, es como los organismos que por sus funciones de carácter público justifican su necesidad. O sea, aquí yo le decía, habría que esperar a ver si no es toda la gente de las paraestatales, pero como está redactado, dice, pues, dice, las personas integrantes, pueden portar armas, las personas integrantes de, y el segundo numeral, los organismos que por sus funciones de carácter público justifican su necesidad. Así Sí, de ambiguo, David, sí. te critico por joven. Este, Ay, gracias, mi querido Federico. te critico por joven, porque tú ya no te acuerdas, pero a mí sí me tocó conocer a gente que eran funcionarios de Hacienda, de los Ujú. servicios de aduanas. La policía aduanera estaba armada. Y aparte tenía algún sentido, porque acuérdate que en 1950, 60, las aduanas podían ser un poco la frontera, ¿no? Textualmente hablando. Entonces, me parece que esa definición es muy amplia precisamente por eso. Eh, pero la pregunta es, ¿cómo lo van a implementar? Bien dijiste. Y es riesgosa, ¿no? O sea, a mayor laxitud o a mayor interpretación es bastante riesgosa. Y luego termina con las otras dos. Las empresas de seguridad privada, pues eso sí. Y la última, los ciudadanos que cubran los requisitos establecidos en la ley y demás disposiciones, que este era el tema que estamos discutiendo. Pero es esta fracción del artículo 24, que es los organismos, integrantes de los organismos que por sus funciones de carácter público justifiquen su necesidad. Incluso carácter público es demasiado ambiguo, ¿no, mi querido Federico? Porque yo pensaba que era como estratégico del Estado. Tendría una cierta justificación o cierta lógica que fueran organismos estratégicos del Estado. Pensaba yo en CFE, en el Eh, petróleo, en las plataformas. no, a ver, ahí sí no estoy de acuerdo, David. Lo que pasa es que tú estás partiendo de un supuesto que tal vez no, ahí sí estamos en desacuerdo. Yo soy un republicano del siglo XIX. Yo creo que el pueblo debe estar armado y Sí, yo formar, también. y formar sus milicias. Pero entonces significa que su gobierno también está armado. Entonces cualquier corporación del Estado podría estar armada. Ahora, ¿cuál es el problema de esta ley? Que pretendió a partir de 1972 que la Sedena llevara el control de todo y les diera licencias colectivas a distintas organizaciones privadas y públicas. Lo que realmente ocurrió es que no pudieron controlar nada. Es
un reverendo caos. Y el caos no es culpa de las autoridades civiles, es culpa de la autoridad regulatoria que ahorita está solita ya, que es las Fuerzas Armadas, el ejército específicamente, porque eso ni siquiera te lo da a la Secretaría de Marina. ¿no? Si es estricto, la Marina tiene que pedirle al ejército que De le... permiso. Exactamente. No está bien el diseño, pero otra vez son las cosas que no hemos discutido. Ya, pues bueno, bueno, se ve que el tema va a ir para largo, así que todavía, o esta semana o la que viene, todavía yo creo que va a dar materia para seguirlo abordando. Y a nosotros además queremos colocar también algunos artículos para que también la audiencia pueda leer y que también, porque hay varios comentarios también sobre pues lo que están diciendo. Dice Marta Lucero Sánchez, tuvieron que hacerse discusiones y dar información. Ana Contreras, para nada estoy de acuerdo con que sea más fácil estar armado. Sin embargo, si alguien lo necesita más por ser más vulnerable, es el ciudadano común. Hay funcionarios que son un riesgo armados. Sí, pero a mí esta de los jornaleros y las jornaleras me llama muchísimo la atención porque eh, no tienen ni un censo, no tienen nada. Están en pañales. Primero tendría que pensar en darle una atención en materia de salud y de condiciones de bienestar a los y las jornaleras y de buenos sueldos y de escuelas para los niños y luego estén pensando en estas otras cosas. Ni censo hay sobre jornaleros. En fin, es un tema que va a dar para más. El otro tema que se debatió muchísimo y se sigue debatiendo es la ley de reforma a la ley de telecomunicaciones y para también tratar de generar también un poquito de discusión, vamos a poner no el video completo porque está un poco largo, pero sí algún fragmento de esta intervención de Ricardo Anaya, del Partido Acción Nacional, que es el que comúnmente está ahí, dale y dale y dale, y que, bueno, a veces Federico, a veces David, creo que más Federico le ha tenido que corregir la plana al senador o diputado, ya no sé qué es. Pero bueno, vamos a escuchar a Ricardo Anaya y regresamos. Es real el problema y claro que estamos en contra de esas basuras de anuncios. Nunca vamos a aceptar que a una migrante o a un migrante le digan criminal. Para nosotros quien migra es un héroe, es una heroína. Pero ahí viene el paso 2, la manipulación de la información. Y entonces el régimen inventó dos grandes mentiras. La primera es, no podemos quitar los anuncios. Estamos invadidos por los spots de Trump, entonces, ni modo, aunque no lo hayan leído, vótenlo con los ojos cerrados. Hay que pasar esta ley, porque con esta ley vamos a poder quitar los anuncios de Trump. Primera mentira, que no podían quitar los anuncios. Y segunda, que porque los gobiernos perversos de antes borraron un artículo que estaba vigente desde 1960, pero que en 2014 alguien lo borró. A ver, las dos cosas son falsas. Si no podían quitar los anuncios, entonces que alguien me explique por qué ya ni siquiera están al aire los dichosos anuncios, de los cuales ustedes siguen hablando aquí en su discurso. Ya no están al aire la basura de anuncios que había mandado pagar Donald Trump. Segundo, no existe ese artículo que dice que se borró. Es más, les dono mi tiempo. ¿Quién de aquí nos lee el famoso artículo que estaba vigente desde 1960 y que los malos gobiernos de antes borraron? ¿Alguien léalo? ¿Nadie? ¿Dónde está el artículo? Porque todas lo han estado repite y repite, incluyendo la presidenta. Es que borraron un artículo. ¿Cuál artículo? ¿Saben por qué no lo van a encontrar? Porque no existe. Ya me leí la ley completa. Lo que hay es una referencia, ni siquiera a publicidad, a programación. No tiene nada que ver con lo que hoy estamos discutiendo. Y segundo, claro que tenían elementos para quitar esas porquerías de spots. Ya no están al aire. Ahí está el 33 constitucional. David Peña,
¿Qué decía al respecto? Mira, creo que a diferencia de otras ocasiones que sí nos da información luego para hacer análisis y debate, Naya, en esta ocasión creo que se quedó, no creo, se quedó solo en el tema de la arenga y del discurso y de la descalificación en general, y tampoco hizo observaciones puntuales ni relacionadas con el contenido de la iniciativa que se estaba presentando y que se estaba discutiendo en ese momento. Insisto, creo que en algunos otros momentos hay algunos artículos de análisis que pueden ayudar para la discusión. Y aquí no, yo leí, estuve viendo varias partes de sus intervenciones en redes sociales, no la vi completa tampoco, pero no había, digamos, mayor información. La discusión la semana pasada se centró sobre el contenido del artículo 109 de la iniciativa. Primero, nada más para contextualizar. eh, Se trata de una ley completa, de una ley en materia de telecomunicaciones que deroga a la anterior ley de radio y televisión, justo porque recordemos y que a partir de la reforma con la desaparición de los organismos autónomos, el IFT desaparece también como un organismo autónomo y se tiene que crear una agencia del Estado que asuma las competencias del IFT. El IFT era el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que era un organismo autónomo el cual se encargaba en, digamos, en general de controlar al sector de las telecomunicaciones. Controlar es una palabra bastante eufemista, pero bueno, digamos, meter ahí un poco de regulación, ¿no? Sobre contenidos, sobre temas del espectro radioeléctrico, sobre temas de anchos de banda, sobre tema de concesiones, sobre temas de la neutralidad en el espectro radioeléctrico, la neutralidad en Internet, el manejo de Internet, la prestación de servicios a través de las bandas de 2.4, 3.1, 5. No sé qué de megahertz sobre el tema de Internet. Es decir, era una entidad que originalmente se pensó como una entidad que regulara, y así era la expresión que utilizábamos en el 2007, 2008, que regulara los fierros de las telecomunicaciones. Las telecomunicaciones, los contenidos seguían estando en Secretaría de Gobernación a través de la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía. En la transición y en la emergencia de Internet se ve la necesidad de que este instituto también vea temas de contenidos y no solo temas de fierros, digamos, ¿no? De la infraestructura física. Entonces se le van dando más y más y más y más facultades. Llega un momento en el que se hicieron muchas críticas a la forma en la que estaba operando el IFT, porque literalmente los comisionados, que eran 5 personas elegidas por el Senado, podrían definir sanciones multimillonarias a empresas, revocar concesiones, emitir restricciones, incluso autorizar fusiones de empresas, y después pasaba a la Comisión Federal de Competencia, pero estas las autorizaban. Y lo que hizo, lo que lo convirtió en un suprapoder o en un metapoder de las telecomunicaciones, y en algún momento se estuvo señalando que se había cooptado o capturado al regulador. Es decir, estas grandes empresas, por ejemplo, AT&T quería una autorización o un permiso y pues buscaba a alguno de los comisionados o a varios de los comisionados pensando que su tema o su asunto iba a llegar a al pleno y pues digamos que los estimulaba, ¿no? Ayudaba a que la votación saliera en su favor, pese a que pudiera ser contrario a los intereses nacionales, pese a que pudiera tener conflicto con otras empresas, pero pues si los comisionados o las comisionadas ayudaban, digamos, a este tipo de decisiones, pues salían las decisiones. Y eso fue lo que generó, perdón por el larguísimo introducción, y eso fue lo que generó en su momento que López Obrador, el presidente, el expresidente, hiciera una serie de reformas, particularmente sobre estos organismos. Había algunos otros organismos que pues así, digamos, por el desconocimiento popular, ni hacían bien ni hacían mal, hay cosas medio raras que existían y que, bueno, al final se desaparecieron por un tema de economía y un tema de austeridad. Pero en el caso del IFT sí se documentó, sí se logró documentar que se había convertido en un metapoder más allá del Estado, digamos, formaba parte del Estado mismo, pero con intereses propios y particulares creados por las y los comisionados. No estoy hablando de todas, ni de todos, ni de toda la época del IFT, casos específicos, casos documentados. Insisto, estos casos o esto fue lo que en su momento generó o motivó la necesidad de desaparecer este organismo.
Hasta ahí, insisto, no estoy diciendo era un organismo corrupto todos, no. Casos específicos, un par de casos, varios que fueron documentados, pero eso sirvió, digamos, para hacer esta justificación. Cierro, termina, se desaparece y se tiene que crear un organismo del Estado mexicano y es una agencia. La crea la agencia del Estado mexicano no es un organismo autónomo, para hacer todo el control, la regulación. Entonces, sustancialmente traslada, yo diría el 95% de las competencias que tenía el IFT en su momento como organismo autónomo, lo trasladan en esta nueva ley a la agencia. eh, Dando un poco no solo la justificación de la necesidad de tener esta agencia, sino cargándole de las responsabilidades, que me parece que es sustancial y básico. En esta primera intervención voy a cerrar diciendo justo, traslada todas estas competencias, traslada todas estas funciones y en una de ellas le asigna la posibilidad de tener suspensión sobre plataformas digitales. Insisto, la regulación de plataformas digitales no estaba considerada originalmente en la ley porque, pues, cuando se creó la ley no estaban las plataformas digitales como están ahora, ni tenían la fuerza ni la influencia que tienen ahora, ni se habían convertido en metapoderes aquí sí transnacionales. Entonces, se incluye un artículo en esta ley, que es el artículo 109, que es el que ha generado el debate, las discusiones y la crítica, ¿no? Y lo voy a leer solo y con eso termino esta intervención justo para ir colocando, digamos, el foco de atención. Pensemos que estamos hablando de una agencia del Estado mexicano que se va a encargar de la regulación de concesiones, ya no hay permisos, de las concesiones, la regulación, el espectro radioeléctrico y todo esto, ¿no? Y dice el artículo 109 de las plataformas digitales. Las autoridades competentes, hablando de la Agencia del Estado Mexicano de Telecomunicaciones, podrán solicitar la colaboración, perdón, las autoridades competentes podrán solicitar la colaboración de la agencia, sí, de la Agencia del Estado Mexicano, para el bloqueo temporal a una plataforma digital en los casos en que sea procedente por incumplimiento o disposiciones u obligaciones previstas en las respectivas normatividades que les sean aplicables. La agencia emitirá los lineamientos que regulen el procedimiento de bloqueo a una plataforma digital. Termino la cita. ¿Cuál fue? Hoy se permite solicitar vía autoridades judiciales y algunas ministeriales, están procedimientos para que se bloqueen cuentas de usuarios, específicamente. Se bloqueen y o se eliminen cuentas de usuarios en las plataformas digitales, en las redes sociales. Este artículo eleva la posibilidad de que esa suspensión sea a la plataforma en conjunto y no a las cuentas en lo individual. Eso fue lo que generó el debate y entonces dijeron, van a utilizarlo para censurar y para censurar YouTube y para censurar X y para censurar todas estas redes. Creo que la redacción yo no la veo pensada así. Sin embargo, la propia presidenta dijo, si genera discusión o duda o riesgo, que se revise, que se cambie la redacción, eventualmente que se elimine ese artículo si es lo que genera. Insisto, creo que se ha centrado en un par de artículos de la reforma, de la ley, cuando la ley tiene 283, 286 artículos en su conjunto. Entonces, creo que sí hay que ir, la idea de sacar el debate y no perdernos en el debate de la censura y el gobierno autoritario y la censura, son estos artículos o un par de artículos más los que han estado cuestionándose, que creo que sí valdría la pena revisarse y eventualmente cambiarse o eliminarse, si no son absolutamente indispensables, incluso eliminarlo y pues cerrar esas voces, callar esas bocas, ¿no? Que siguen hablando sobre este tema del autoritarismo y el control y la censura desde el Estado. Ya, gracias, David. Sí, nos queda poco tiempo, 5 minutos. Federico, por eso ya no voy a poner esta versión de la que habla también ahorita David de lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum, pero como él señalaba, palabras más, menos, si hay que ajustar algo, pues lo ajustamos, no es problema. Nada más que sí hay que ver qué es lo que se va a ajustar, ¿no? Federico. A ver, siguiendo con lo que decía David, el artículo 162, ojo, y hasta donde entiendo, esto es una iniciativa del Poder Ejecutivo que llegó al Senado y todavía no se ha discutido, o sea, está en proceso de, hasta donde entiendo. Se vio Ya todo el se aprobó ya en comisiones y hoy se aprueba en el Pleno.
Ah, Hoy ok, está pensada para el Pleno. perfecto, está bien. Ahora, lo que tenemos ya ahí y es artículo 162 de la iniciativa, fracciones 14 y 15, dicen una cosa bien interesante. ¿A qué tienen derecho los usuarios? O sea, las audiencias. En la prestación de servicios de telecomunicaciones está prohibida toda discriminación y luego vienen todas las posibles discriminaciones. Y 15, fracción 15, tienen derecho a la manifestación de las ideas, acceso a información y a buscar, recibir y difundir información e ideas en los términos que digan la Constitución y las leyes aplicables. Estos son los usuarios de las redes sociales. Este, el artículo sobre el que se concentró el debate y se gritó censura, censura, efectivamente podría aclararse por un detalle, y esa es la otra cosa que yo quería decir ahorita. Yo durante los últimos 3 años, que por cierto el programa universitario de estudios sobre democracia y justicia social, el PUETES, en Tlatelolco Lab, había convocado a un debate acerca de los derechos de los usuarios de redes digitales y presentaron una propuesta no de reforma nada más a la ley de telecomunicaciones, sino a varias leyes, basada en un decálogo de los derechos de las audiencias digitales. Bueno, eh, algunas de esas cosas aparecen aquí en la iniciativa presidencial que se está discutiendo y por lo que vemos se va a aprobar en Senado. Pero una de las cosas que a mí me tenía muy preocupado con la desaparición del IFT, que ahorita nos explicaba David, es en dónde iban a quedar la protección de los derechos de las audiencias. Porque en las reformas neoliberales le habían dado al IFT, que era un organismo creado para la cuestión de los fierros y las concesiones y las ondas hertzianas y el espectro radioeléctrico, una cuestión completamente técnica que estaba en Secretaría de Comunicaciones y Transportes antes, también le dieron a esa burocracia ultratécnica de ingenieros, y le dieron la protección de las audiencias, cuando era evidente que no tenían ni la experiencia, ni la visión, etcétera. Bueno, y entonces yo llevaba ya ahora varias semanas preguntándome, ¿y a quién le van a regresar ahora que desaparece el IFT? ¿A quién le van a dar la protección de las audiencias? Y resulta que se la van a dar a la Profeco, a la Procuraduría Federal del Consumidor, recordando correctamente que quien tenga una concesión del espectro radioeléctrico de telecomunicaciones está prestando un servicio público, porque esa cosa, el espectro radioeléctrico, es propiedad de la nación. Se le da una concesión y está dando un servicio público. Entonces, las personas que tienen derecho a recibir este servicio público tienen derecho a la no discriminación, lo que acabo de leer, artículo 162, fracción 14, y fracción 15, tienen derecho a acceder a información pública, transmitir sus opiniones, es decir, usar las redes sociales. Ahora, ¿quién protege esos derechos de las audiencias y de los usuarios? La Profeco, a la cual se le dan facultades en esta iniciativa de ley. Si ustedes se fijan, el problema de lo que oímos en el video del ciudadano Ricardo Anaya es nada sobre eso. ¿Por qué? Porque en el fondo gritan mucho censura, pero no les interesa saber quién va a quedar a cargo de defender los derechos de las audiencias. Profeco es una burocracia que nació desde los años 70 con una vocación muy de servicio a la ciudadanía, pero habría que checar si están listos y preparados hoy en día para eso, porque es una cosa que tiene que ver con derechos del consumidor, pero está súper especializada y que creo yo que no hemos discutido con atención. Entonces, atención, derechos de audiencias y todo lo que tiene que ver en contra de la censura está en todos los otros artículos de esta ley larga y está dedicada a Profeco. No es una mala idea, pero si te fijas, David, Ernesto, nadie le había puesto atención al punto. No, no, tienes razón ahí, mi Perdón, querido. ¿qué artículo, Federico? Es que yo no lo encuentro en el Artículo dictamen. 162. Perdón, no es para generar debate nada más porque vi la Eh, parte de los derechos de audiencias. Incluso aquí, si se recordará nuestra bonita y querida audiencia de este su bonito programa, hablamos cuando hubo una reforma al artículo 265 de la Federal de Telecomunicación, Radio, Televisión y Telecomunicaciones, justo sobre el tema de la diferenciación entre opinión e información. ¿Se acuerdan que aquí generamos el exacto. debate? ¿No? Porque decíamos, claro, una cosa es información y la otra es opinión. Y esta diferenciación que se había puesto en la ley también fue cuestionada y criticada y nosotros decíamos que al contrario, que era un buen ejercicio, ¿no?
Y ahora en el tema de los derechos de las audiencias retoma prácticamente, no, pues sí, identidad del artículo 256 que se tenía en la Ley Federal de Radio, Televisión y Telecomunicaciones, se retoma acá en esta nueva legislación para poderlo trasladar, digamos, literalmente. Sí, ya vi la de las competencias de la Profeco. Ahí habrá que ver porque abajo en la parte de los derechos de audiencia establece procedimientos ante la No, agencia. ante Ajá, la ante la gente. agencia. Entonces, ahí habría que ver cómo está digamos, ya el específico, porque aquí se refiere a usuarios mm, de nivel medio prepago, concesionario autorizado. Estos son a usuarios de redes, ¿cómo se llama? De servicios por cable, servicios privados, de radio, de televisión sobre todo. Este sí estaba regulado para Profeco y en la otra son servicios generales de radio y televisión abierta, digamos, y de redes sociales. Habría que ver aquí nada más el detalle, ¿no? La diferenciación, porque justo cuando se habla de personas usuarias de los medios de paga, es decir, la televisión de paga, sí interviene Profeco, no intervenía la agencia, ni FT, intervenía Profeco, y aquí nada más hay que ver la diferenciación. Y el punto, nada más leo el artículo, es artículo 228 de esta reforma que se aprobó, bueno, de la que se aprobó en comisiones y que hoy se aprobará en el Senado para mantener la protección de los derechos de las audiencias, con todo lo que venía, el derecho de réplica, el derecho a tener la diferenciación entre información y opinión, es decir, insisto, sustancialmente el artículo 256 que se tenía en la anterior ley se traslada para acá para mantener, digamos, esos contenidos. Otra vez, si hay artículos que generen discusión, que generen duda, polémica, me parece que hay que colocar el foco de atención, pero tampoco olvidar o dejar por fuera todos estos otros contenidos de otros artículos que van en el sentido de seguir garantizando los derechos, el ejercicio de las audiencias, los derechos de libertad de expresión, ¿no? Creo que se jala mucho el debate, la discusión solo a esos 2 o 3 o 4 artículos que pudieran resultar conflictivos y se deja por fuera todos estos otros elementos que igual por eso era importante traerlos aquí a debate, ¿no? Ya, pues mi querido David, mi querido Federico, muchísimas gracias, como siempre. Les mandamos un fuerte abrazo y ahí seguimos al habla. Gracias, David, gracias, Federico. Gracias Cuídate, a ti, mi Ernesto. querido Néstor. Adiós. Abrazos a toda la audiencia. Oye, Pongan sus likes pongan sus ahí. likes y como dijo aquí una compañera que ya no sé, ya se me perdió ese mensaje, dice, no, el Maxi abogado Federico con su camisa azul se ve bien galán. Órale. Gracias. Hay otra compañera, Marta Lucero, dice, me dan tantas ganas de estudiar derecho cuando los escucho. Ah, Oye, qué bien. bonito, ¿no? Y Claudia ya contestó, dijo, no, a mí me dan ganas de estudiar derechos humanos, lo que sea, compañeras, derechos humanos, éntrele. Así es, así es. Pues sí, con estos Maxi abogados, ¿cómo no van a dar ganas? Gracias, David. Gracias, Federico. Un fuerte abrazo. Abrazos, Gracias. gracias a Hasta todas, a luego. todos. Baigoncito, baigoncito.